Hay algo que siempre he mencionado de este púlpito, que nosotros tenemos una característica como hijos de Dios y como siervos de Dios y como ministros de la palabra del Señor, que lo que la Biblia habla nosotros hablamos, y cuando la Biblia calla nosotros callamos, y cuando la Biblia dice sí decimos sí, y cuando la Biblia dice no decimos no. Esa es una de las características que como ministerio tenemos. ¿Por qué razón? Porque somos un ministerio, somos una iglesia, somos una familia que estamos apasionados por conocer la verdad. Y si esa verdad se contrapone a nuestras tradiciones o a nuestras costumbres, entonces esa palabra debe destruir toda tradición o toda costumbre que nosotros hayamos heredado de nuestros padres o como cultura también. Si la Biblia prohíbe, entonces nosotros también prohibimos a nuestro propio ser lo que la Biblia prohíbe. Y si la Biblia afirma y dice que sí, aunque no nos guste, así tiene que ser. Y si dice que no, aunque nos guste, es no. Y eso nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. ¿O no? Lo sorprendí, ¿eh? ¿O no? Bien. Matrimonio civil o por la iglesia, ¿qué es lo que la Biblia dice? Antes de eso, pongamos en contexto lo que acabamos de leer. Miren esto. Los fariseos y los religiosos de ese entonces, en la época de Cristo Jesús, recuerden muy bien que cuando Cristo Jesús llegó acá a la tierra, lo primero que se encontró fue con un templo contaminado y corroído, con una teología ya contaminada, con una teología que había sido mezclada entre lo santo y lo profano. De hecho, el templo que existía en ese entonces estaba mezclado con la doctrina herodiana. Y los sumos sacerdotes y los sacerdotes, los fariseos en ese entonces estaban más contaminados que cualquier otra cosa, a tal punto que Cristo Jesús le dijo: ustedes están bien contaminados, que por dentro están podridos y por fuera se los ve hermosos y se los ve bonitos. Eso fue lo que Cristo dijo. Y haber dicho eso fue causa de ¿qué? De persecución al Cristo de la gloria, y le dijeron que éste tenía demonio, espíritu de Belcebú tiene, y le persiguieron a Cristo Jesús durante todo su ministerio, buscando formas y maneras de encontrarle una falta, una falla para acusarle. Y esta es una de ellas. Dice que estaba caminando Jesucristo en medio de la muchedumbre, y detrás de ellos iban ¿quiénes? Los fariseos. Y como no podían acusarlo de manera directa, ellos contrataron testigos falsos para que simulasen. Y eso dice el texto, para que simulasen ser ¿qué? Santos, ser justos. Yo también soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Simulasen ser justos para que se mezclasen en medio de los seguidores de Cristo Jesús. ¿Y cuál era el objetivo? Buscar el momento propicio, ¿para qué? ¿Para qué? Buscar el momento propicio para encontrar alguna falta. Vayan y busquen, no hay manera de acusarle, pero alguna falta va a cometer. Y empezaron a seguir detrás de Cristo Jesús buscando una falta en la cual cometan. Eso pasa también hoy por hoy. Por aquellos que predicamos la palabra sin compromiso económico, sin compromiso de cualquier índole, ni de gloria ni de beneficio. ¿Qué es lo que sucede? Alguna falta debe tener. Vamos a perseguirle y buscan alguna falta, y apenas encuentren una mínima falta tratan de acabarle. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Por qué razón le persiguen a Cristo? Porque Cristo no comulgaba con ellos en la manera como ellos estaban practicando la religión de ese entonces. No. Porque lo justo para ellos era que Cristo Jesús tenía que venir y decir: bueno, yo quiero ser participante de ustedes también. Y ellos debían ponerle reglas a Cristo para que Él cumpla. Pero como el Cristo de la gloria, Él es el verbo de Dios y la palabra de Dios, Él vino a hacer las cosas completamente distintas y diferentes. Y es ahí en que encontramos este escenario en el cual marca una contestación de Cristo de una forma impresionante. Dice así. Hay dos palabras que quiero que noten ustedes. Número 1, la palabra procuraban en el versículo 19. Y número 2, la palabra y acechándole. Mira, procuraban y acechándole. Buscaban la forma de encontrarle alguna falta. ¿Recuerdan cuando Anás y Caifás interrogaron a Cristo Jesús, y al ver que no podían encontrarle una falta a Cristo Jesús allí, dice la Escritura que contrataron ¿qué?
testigos falsos, contrataron testigos falsos para que digan algo que Cristo no dijo, pero que sin embargo ellos afirmaban de que sí dijo. Porque la ley decía esto, que cualquier cosa que vayan a acusar a alguien, es importante que tengan 2 o 3 testigos. Y cuando en boca de 2 o 3 testigos, eso es veraz. Y fue así como le llevaron a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Y durante todo su ministerio le persiguieron procurando y acechándole. Enviaron espías para que simulasen ser justos, verso 20, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, para que le matase. El verso 21 dice lo siguiente, aquí viene la acechanza y la respuesta del soberano Cristo de la Biblia. Y le preguntaron diciendo, oído a esto, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, simulando ser justos, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad, apasionado por la verdad, Cristo Jesús. Ahora, versículo 22, presta atención a esto. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y curiosamente, en ese tiempo estaban justo pagando impuestos a César. Ahora le preguntan, ¿es justo pagar tributo a César o no? En otras palabras, ¿es bueno, es bíblico sujetarse a las autoridades y pagar el tributo, pagar el impuesto? ¿Eso está bien o no está bien? Porque Cristo vino a desbaratar todo. Entonces ahora mira la respuesta del eterno Dios. Dice lo siguiente, versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Ahora que ya le dan la moneda, dice, esta imagen que está aquí en la moneda, ¿de quién es? Ellos respondieron, de César. Ahora el versículo 25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados, asombrados de su respuesta, guardaron silencio. Esta parte de aquí nos va a dar luces a nosotros para tocar el tema. ¿Qué tiene que ver esto con matrimonio bíblico o no bíblico? Bueno, ahorita te voy a explicar. Cristo Jesús, cuando le sometieron a prueba al Hijo de Dios frente a lo que las autoridades de ese entonces mencionaban y decían y habían colocado impuestos sobre el pueblo judío, había movimientos como por ejemplo Barrabás, era uno de los integrantes del movimiento de los rebeldes que querían quitar el yugo que estaba sobre Judá por Roma, y ellos estaban peleando para tratar de quitarse ese yugo de esclavitud que tenía. Ahora Roma vino y colocó impuestos sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Judá, era libre de impuestos. Ellos no tenían eso de otros reinos. Pero sin embargo ahora ellos estaban sometidos bajo eso. Ahora a Cristo le pregunta, a Barrabás le preguntaron, ¿eso está bien? Barrabás dice, no está bien, hay que rebelarse, no hay que pagar impuestos a Roma, no. Pero como el Hijo de Dios sabía que por consecuencia de su propio pecado del pueblo de Judá, Dios había permitido él mismo a Roma para que sometiese, entonces Cristo dijo esto, dad a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. En el contexto de la historia de la Escritura, de la Biblia, que Dios hizo con la nación de Judá, ahora Cristo Jesús respondió y le dejó sin respuestas y sin argumentos, porque ellos pensaban que igual que Barrabás en algún momento, si los macabeos en algún momento dijeron, eso no es justo, y lucharon para quitarse su opresión, pero fueron encarcelados y muchos muertos. Y ahora cuando a Cristo le preguntan, a ver si Cristo también, él dice lo mismo, y Cristo dice, no, paguen los impuestos conforme César lo ha establecido, pero la adoración es a vuestro Dios. No vayan a adorar a César, porque había un detalle también en ese entonces, que ellos quemaban incienso a César, diciendo, César es mi Señor.
Dad a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Algunos, ahora sí toquemos, mirando este patrón, vamos a abordar el matrimonio civil o religioso, cuál es el que Dios aprueba. Algunos preguntan si su matrimonio fue solo por lo civil es válido ante Dios, mientras que otros quisieran saber si al casarse solo por la iglesia su matrimonio es aprobado por Dios. Hoy existe personas que dicen solamente por el civil y estoy aprobado por Dios, y el eclesiástico por la iglesia, ese no. Y otro grupo que dice no, por el civil no, porque son pecadores, por la iglesia sí, ese sí es válido. Y hay otros que dicen ni por lo uno ni por lo otro. Unión libre y solucionar el problema. ¿Ves? Entonces, frente a todas esas pensamientos o ideas que existen, cantidad de formas de pensar, ¿qué es lo que la Biblia menciona? Es una costumbre humana solamente. Muchas personas creen, escucha esto, sin temor al error, que el matrimonio civil como tal no es válido ante Dios. ¿Por qué? Porque se ha hecho delante de hombres corruptos que son los jueces o quienes están al frente del registro civil. Son pecadores, son personas borrachas y quizás drogadictos, una cantidad de cosas que pueden decir. Eso no es válido porque son hechos por personas inmundas. No es correcto. A eso es lo que menciona. Y por esa razón dice, yo prefiero que me case el pastor o me case el cura o me case cualquier cosa, pero no los del registro civil. Bien. Por esta razón, muchas personas o parejas se casan por la vía eclesiástica para tener también la seguridad de que ya está casado. Por si acaso, vamos a casar por la vida eclesiástica también. Otra de las cosas también existe lo siguiente, presta atención a esto. Y ya se casan por lo civil, escucharás con atención, ya se casan por lo civil, y ahora cuando se casan por lo civil, dice, bueno, y ahora es mi esposa, ¿me la puedo llevar? No, no te la puedes llevar, porque no te has casado por la iglesia todavía. Así que la esposa se va a la casa de los padres, y el esposo se va ya a esperar, después de 8 días, o 3 días, qué sé yo, los días, esperando. Ya cuando se casan por la iglesia, ahora sí se la entrega, ahora sí puedes llevarte, ahora sí. Miremos si eso es bíblico, no es bíblico, o es simplemente es una idea. Ahora, ¿existe eso? No, por el civil todavía no pueden dormir juntos. Cuando estén por la iglesia, ahora sí pueden dormir juntos. Aunque algunos duermen antes. Ya bien dormidos van al registro civil. ¿Sí? Entonces, cosas como esas se ha hecho referencia en nuestro medio, sobre todo hablando de la iglesia evangélica como cristianos, y como tienen temor de no acatar la voluntad divina y perder su alma, mejor prefieren hacerlo, bueno, evitemos eso, mejor casémonos por la iglesia. Entonces, muchas de las veces el matrimonio por la iglesia no es porque verdaderamente existe convicción o conocimiento, sino simplemente por un formulismo nada más. Hay 2 premisas de las cuales quiero hacer referencia. No sé si pueden dar un poco de retorno aquí, por favor. Hay 2 inquietudes. Número 1, un matrimonio solo es válido siempre. Se dice esto, un matrimonio solo es válido siempre y cuando se haga ante Dios o ante un pastor o un ministro en la iglesia, es decir, que los votos se hagan delante de Dios. Ese es un matrimonio que vale. Vamos a la siguiente. Un matrimonio civil o de cualquier otra índole que no tome en cuenta a Dios en la ceremonia del matrimonio no es válido. Por esa razón que muchas de las veces se hace el matrimonio en la iglesia, se hace el civil y el eclesiástico ahí mismo. Por ejemplo, en Colombia, los pastores allá, ellos tienen la potestad para casar en la iglesia de manera civil y eclesiástica al mismo tiempo. Y hay otros países también que tienen esa ley, en Ecuador no. Bien, ¿por qué razón? Usando el pasaje que dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Pregunto, ¿en el registro civil Dios los une? No, pues es el registro civil que lo está uniendo. No es Dios, porque para que sea Dios debe ser ¿quién? ¿Están acá conmigo?
¿Debe ser quién? Debe ser un predicador, un ministro, un pastor, un sacerdote, cura, qué sé yo, para que él sea como representante de Dios el que los una. Pero en cambio, en el registro civil, él es representante del gobierno, del gobernador, qué sé yo, él es solamente que hace eso. Por lo tanto, no se da cumplimiento a lo que la Biblia dice, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo en el registro civil puede unir un hombre pecador? Inclusive hasta llega al día siguiente, va a hacer el matrimonio y está todavía crudo de haber tenido una noche de tragos a la noche anterior. Y dice, venga para casarlos, y está todavía crudito él, pero los casa porque él les dice, ¿cómo va a ser posible que me vaya a casar así? Entonces Dios no me ha unido. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura menciona al respecto? Ya hice una apertura, ahora vamos nosotros a mirar el matrimonio original. ¿Cómo se dio a cabo el matrimonio original? ¿Y cuál es el matrimonio original? ¿Están acá? ¿Cuál es el matrimonio original? ¿Dónde encontramos el matrimonio original? Para mirar cómo se hizo ese matrimonio. Y tal y cual como se hizo ese matrimonio, nosotros tenemos que replicarlo ahora. Adán y Eva. Así que vayan conmigo a Génesis, por favor. Y vamos a encontrar nosotros ahora una claridad al respecto del matrimonio. ¿De qué manera y de qué forma? ¿Qué es el civil o el eclesiástico el que se da en el huerto de Edén? Aunque he escuchado a muchos predicadores decir que en el huerto de Edén fue un matrimonio eclesiástico. Veamos si es así o es civil. ¿Qué mismo fue lo que ocurrió en el huerto de Edén? Vamos a analizar la enseñanza del Antiguo Testamento en relación a este tema. Sabemos que en el inicio, recuerden esto, Dios creó a Adán y Eva, y ellos, por ende, constituyeron el primer matrimonio en la faz de la tierra. Y ahora la pregunta, ¿quién fue que los casó a ellos? Yo le hago una pregunta, ¿quién fue que los casó a ellos? Ok, veamos qué es lo que la Escritura dice. Génesis, el capítulo 2, versículo 21. Vamos a la Escritura, vamos despacio, abordemos y aprenderemos. Bendito el nombre de nuestro Señor. ¿Hay alguien por acá que pueda decir gloria a Dios? Ah, bueno, están acá conmigo. Muy bien. Antes de que leamos este texto del capítulo 2, versículo 21 del libro de Génesis, déjame ponerte en contexto brevemente para no leer muchos textos. Dios creó todo. Obsérvame un momento, por favor. No leas el texto aún todavía para explicarte. Dios creó todo, los cielos y la tierra, y luego de haber creado todo, descansó. Y luego de haber descansado, Él dijo, todo lo que he hecho ha sido hecho bueno en gran manera. Lo dijo así el Señor, ¿sí? Vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo aprobó, dijo, muy bien hecho todo este trabajo. Pero hay un detalle. Más adelante ya, Dios observa al hombre y dice que el hombre buscaba pareja para el hombre, pero no encontraba. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué será que no es bueno que el hombre esté solo? Porque va a terminar haciendo cosas que no debe. No es bueno que el hombre esté solo. Escucharán solteros, maduros. Escucharán. Dios dice eso, no tú. No es tu pensamiento, no es tu idea. Es que mejor solo que mal acompañado. No, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque termina mal. Va a terminar mal. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, dice Dios, la planificación. Le haré ayuda idónea. Le voy a hacer una ayuda idónea para este hombre que anda solo, para que ande acompañado. Y dice Dios, ahora sí, ve al versículo 21 del capítulo 2. Entonces, el proceso de esto... Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y hizo una mujer y la trajo al hombre. Notarás las palabras con claridad. Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, le presentó, toma, aquí está. Eso fue lo que Dios hizo. Muy bien. Aquí nosotros podemos notar con claridad que Dios, como creador de todo, hace a Eva y le entrega a Adán. Oído, y Dios no dice nada, absolutamente nada, como os declaro marido y mujer. No dice Dios aquí. Solamente se la entregó. Noten eso, verán que están leyendo ustedes la Biblia. Dice que le hizo dormir a Adán, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de esa costilla hizo a Eva y luego la trajo al hombre y se la entregó. No dice, Dios no dice allí de que le dijo, os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿Están entendiendo? No dice, o dice. A ver, ¿dice o no dice? ¿Dice o no dice? Bueno, vamos más adelante entonces ahora. Versículo 23. Dijo entonces Dios. ¿Ah? Entonces, ¿quién dice? Lean bien. Dijo entonces Dios. Lean bien. Ah, mi Biblia está mal. Dijo entonces Dios. ¿Están seguros que Adán? ¿Completamente seguros? ¿Por qué están seguros? Dígalo, ¿por qué están seguros? Porque está escrito, ¿no es cierto? Ok, muy bien, ustedes están entendiendo. Vamos más adelante. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, ahora tenemos acá algo bien claro. ¿Cuál de los dos declaró marido y mujer? ¿Dios o el hombre? Voy a tomar agua mientras ustedes piensan. Revisen bien. Ok. ¿Ya lo leyeron bien? ¿Cuál de los dos, Dios o Adán, hace la declaración de marido y mujer? Ahora, ¿por qué razón ustedes dicen que es Adán? ¿Por qué? Porque está escrito. Está en la palabra. Y lo que la palabra diga, nosotros ¿qué hacemos? Decimos. Y lo que la palabra niegue, nosotros ¿qué? Negamos. Entonces, al matrimonio original, al primer matrimonio, ¿quién los unió? ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes están, bueno, que ustedes
hagan lo que la Escritura dice y lo que la palabra de Dios mencione, así es. ¿Cuál fue que los declaró marido y mujer en el principio? ¿Dios o Adán? Y yo no me río de ustedes, me río de mí mismo, porque cuando me topé con esto, hermano, aquí, yo le di vueltas y vueltas en versiones diferentes y en Biblias diferentes y búscale acá y búscale allá, porque yo me encontré con este problema. Pero esto no quiere decir de que esto sea verdad. Porque recuerda, en boca de 2 o 3 testigos, toda cosa debe ser confirmada. Por lo tanto, la Biblia debe interpretar a la misma Escritura. Habiendo entendido esto de acá, ya ustedes aterrizaron en que, pero no ha sido Dios el que los unió. ¿Qué hizo Dios acá? De acuerdo a lo que leíste, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Crear a la esposa que le hacía falta a Jorge, digo, a Adán. Perdón, me equivoqué, a Adán. Lo que Dios hizo fue crear. Y luego de haber creado, tomó a la esposa, se enojó Jorge, y tomó a la esposa y la trajo a Adán y le entregó a Adán, dijo, toma. Este cuerpito es tuyo. Y Adán, ¿qué dijo? ¡Wow! Ahí fue que se inventó esa palabra. ¡Wow! ¡Wow! Todo eso es para mí. Sí. Y ahí menciona, y dijo Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? Este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por tal razón será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón ha sido tomada. Y dijo Adán, ¿qué dijo? Adán dice, por tanto el hombre dejará padre y madre, él mismo se sojuzga a sí mismo. Y se unirá a su mujer. ¿Y Dios qué está diciendo? Hey, ¿Dios qué está diciendo? Nada más observando. ¿Qué cosa? La ceremonia que se está llevando a cabo. ¿Dios qué dice? No dice nada. Adán hizo la ceremonia. Adán mencionó todo. Por lo tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Oiga, pastor, pero si en la Biblia dice que lo que Dios juntó, ¿cómo es eso? Muy bien, vamos para allá. Entonces, ¿quién fue el que casó en el huerto de Edén? Muchos me dicen a mí en los comentarios, algunos me escriben enojados, me dicen, eres bueno manipulando a la Biblia. Y yo le hago una pregunta, ¿estamos manipulando? ¿Ah? Muchos me dicen que eres un manipulador, manipulas a la Biblia pero a perfección. Yo no entiendo dónde está la manipulación. Lo que está escrito, está escrito. Lo único que yo hago es entender cómo está escrito, eso es todo lo que hago. Y ahora usted dice, caramba, claro. Y todos han gritado, Dios es el primero que hizo en el huerto de Edén el matrimonio. No es así. ¿Quién fue? Adán. Entonces, pastor, yo puedo solito tomar a mi mujer y decir, o declaro marido y mujer. Tampoco. Pero entonces, ya vamos para allá. Verás cómo vamos a encontrar la respuesta a esto de manera muy sencilla. Muy bien. Perfecto. Escucha esto. Presta atención. Si nosotros, entendiendo esta premisa de primera mano, tal como está entendida ahora en este momento, frente a esta verdad, la mayoría de teólogos, estudiosos de la palabra del Señor, frente a esto que nosotros hemos leído con claridad, ¿sabes qué dijeran? Que Adán y Eva no estaban casados. ¿Sí o no?
Ese matrimonio no es válido. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Adán él mismo se case a sí mismo? Eso no es posible, eso no está bien. Por lo tanto, Adán y Eva no estaban casados. Frente a lo que se enseña ahora, en las iglesias cristianas, lamentablemente, ellos dijeran, Adán y Eva no están casados, porque hay una causal clara en la Escritura de que Dios no pronunció diciendo, yo los declaro marido y mujer. No hay. ¿O sí hay? Mira eso, yo por más que quise encontrarle, no le encontré. Pero sí encontramos de que es el hombre el que declara marido y mujer. Y por lo tanto, ante los ojos de Dios, están casados. Pero ¿cómo es eso? Vamos más adelante. Ahora, veamos qué es lo que dice Jesucristo al respecto. Esta declaración de Cristo nos deja a nosotros muy claro. Mateo 19:4. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Jesús, en una ocasión en que los fariseos le preguntaron sobre el matrimonio, recuerden, tratando de hacerle caer a Cristo, puso Jesucristo como ejemplo la unión matrimonial de Adán y Eva. En otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, reconoció a ese matrimonio del huerto de Edén como un matrimonio legítimo y ordenado por Dios, donde Adán es el que declara marido y mujer. Notarás esto, lee conmigo 19:4 del libro de Mateo. Él respondiendo les dijo a los fariseos, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿de quién está hablando aquí? Del Creador, del Padre Eterno. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, lean en alta voz la primera palabra. Oído, mira esto. Y dijo, notarás esta palabra, y dijo. Aquí Jesucristo está diciendo que quién es el que ha dicho lo que vamos a leer a continuación. Ahí están acá. ¿Sí me están entendiendo o no? Si no se pierden aquí, van a entender todo el mensaje, pero si se pierden aquí, no van a entender. Vuelvo a leer nuevamente. Presta mucha atención. Él respondiendo les dijo a los fariseos, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿quién va a hablar aquí? Dios. Muy bien. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora tenemos un problema. ¿Sí pueden notar ustedes el problema allí? ¿Ah? ¿En qué quedamos entonces? ¿En que dijo Adán o dijo Dios? Ahora ustedes ya cambiaron de parecer. Dios, porque recuerda, el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria, está hablando aquí y dando testimonio. Y dice que en el principio el que dijo fue Dios. Él declaró, yo los declaro marido y mujer, pero tú y yo acabamos de leer que no fue Dios, sino fue Adán. Entonces, por favor, alguien que me ayude. ¿Ah? Alguien que me ayude, por favor, aquí. Ahora, las palabras de Cristo Jesús son palabras verdaderas. Esa no hay manera de cambiar. Ahora, la palabra del Señor dice que Dios solamente le entregó y Adán declaró todo lo que dijo. Pero ahora Cristo Jesús dice, hey, ¿ustedes no se han dado cuenta de lo que pasó al principio? Al principio el que los hizo, varón y hembra los hizo, y él dijo, los declaro marido y mujer. Bueno, ¿cuál de los dos mismo fue a la hora de la verdad? ¿Por qué razón? ¿Hay una contradicción o es que nosotros no estamos entendiendo? La Biblia no se contradice.
La Biblia es veraz, infalible. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos los que no estamos entendiendo. Ok. Vamos más adelante entonces ahora. Jesucristo dice esto, Dios lo dijo. Génesis dice esto, yo no dije, dice Dios. ¿Fue Adán? Bueno, entonces ahora, nosotros sabemos que el Cristo de la gloria da su testimonio de una manera clara y contundente. Entonces, ¿cuál de los dos mismo fue el que dijo? La respuesta la vamos a encontrar nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 27. Verán. Lo que Adán hizo, lo hizo porque así Dios mismo lo había ya decretado antes que haya sido establecido el matrimonio. Cuando todavía no existía esta unión de marido y mujer, aún no había. Pero Dios ya había determinado con anticipación que esto tenía que hacerse de esta manera. La Biblia no se contradice, pero aquí está la respuesta. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí está citando lo que Cristo citó allá en Mateo, estamos leyendo aquí en este momento, versículo 28. Y los bendijo Dios, oído, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y, esa palabra léalo fuerte. Dígalo fuerte. No, dígalo fuerte para que no se olvide. Y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunto, ¿qué entiende usted por la palabra sojuzgad? Gobernar, sojuzgad. Administrarla, ¿qué más? Trabajen conmigo, no importa si nos equivocamos, pero así aprendemos. Sojuzgad. Está con dos palabras compuestas. So, que quiere decir debajo, y juzgad, arriba. Sojuzgad. Déjame leer la etimología de la palabra sojuzgad para que entienda mejor. La palabra sojuzgar tiene el significado de mandar violentamente sobre alguien y viene del prefijo so, que es debajo, sobre el verbo juzgar. Y este viene del latín judicare, que significa dictar un veredicto. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Cómo? Determinar, establecer, correcto. Tú eres abogado, ¿sabes? Claro, por favor, sí. Eso ya. Ahora mira esto. Dios no dice multiplicaos, no dice vayan a llenar la tierra y no dice Adán y juzga la tierra. No. Dice sojuzgad. ¿Qué significa entonces sojuzgad? Escucha, que Él va a ser un juez que va a estar bajo el gobierno de otro juez superior, de Dios, obviamente. Eso significa sojuzgar. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Hacia Adán y le dice, Adán, mira, ahí está, te entrego la tierra para que tú seas el gerente general, pero yo soy el dueño de la tierra. O sea, tú vas a ser mi gerente general, pero yo voy a ser el dueño de todo. La última palabra la tengo yo. Y todo lo que tú vayas a hacer, lo vas a hacer bajo mi potestad y poder. Dios antes, escucha esto, antes de establecer el matrimonio, Dios entregó a Adán el poder para ser un juez bajo la soberanía del juez supremo. Eso significa sojuzgar. Entonces Dios dice esto, yo soy el juez supremo y tú vas a ser mi juez para que tú ejerzas autoridad y sometas a la creación. Dios. Cuando Adán y Eva ya llegan al punto del matrimonio, Dios se hace a un costado. Y Adán, por eso es que Adán y Eva lo primero que dice es, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón ha sido tomado. Por lo tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él declaró marido y mujer.
¿Y por qué razón él lo declaró? ¿Qué potestad tenía? Era un juez puesto por Dios, pero sobre él estaba otro mayor, que es el juez supremo y amo absoluto de toda la tierra. Por lo tanto, Dios dio esa atribución al hombre, a Adán, para que Adán sea el regente, pero esa voz de Adán estaba, ¿qué cosa? Afirmada, garantizada, establecida y supereditada, ¿por quién? Por el juez supremo. Entonces, cuando Adán declara marido y mujer, él y Eva, cuando declaró, Dios estaba diciendo, ¿qué cosa? Esta es, así es. ¿Sí? Eso es. Yo lo establecí, tú lo estás confirmando. Por eso es que Cristo Jesús dice lo siguiente: ¿no habéis escuchado ustedes cómo fue al principio, varón y hembra los hizo? ¿No has visto que él dijo? ¿Quién dijo? ¿Adán o Dios? ¿Ah? Adán lo dijo, pero Cristo dice, ¿no veis lo que dijo Dios? Dios dijo que lo que Dios los une, nadie los puede separar. El que declaró, entonces, cuando el juez, que es en este caso, que está sojuzgando, que es Adán, él está sojuzgando y determinando algo, pero él lo está haciendo bajo ya algo que había sido establecido de antemano por Dios. Por lo tanto, la última palabra lo tiene Dios, y lo que Cristo estaba diciendo no estaba contradiciéndose, sino que estaba confirmando y dándonos luces a nosotros para que no nos vayamos a perder cuando estudiemos esto. ¿Sí me comprendieron o no? Seguro que sí. Entonces ahora tenemos a un Dios creando, entregando a Adán. Vas a sojuzgar la tierra, tú vas a juzgar, ser el juez de toda la tierra bajo mi juicio y bajo mi autoridad. Cuando Él establece el matrimonio, Él declara marido y mujer, perfecto, Dios está de acuerdo en su voluntad. Cuando Jesucristo viene, dice, el Padre Eterno lo hizo, Él lo dijo por boca de Adán. Ya vas a ver que más adelante los textos de la Biblia nos van a dar mayor claridad a esto. Muy bien. Salmos 8:3. Para los que están diciendo, pastor, eso no está bien. Eso no está bien. Vamos a mirar. ¿Qué es lo que Dios encomendó al hombre? El hombre fue habilitado para que ejerza juicio y justicia en la tierra por todo lo creado, y ya establecidas desde antemano por el juez de la tierra. Entonces Dios es el primero que hace juicio y justicia en la tierra. Él es el dueño de todo y ha delegado al hombre para que el hombre sea quien traiga juicio, justicia a la tierra, que ya de antes fue establecida y determinada por nuestro Rey y Señor. Salmos 8:3. Mira esto, me encanta este texto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Hagamos un alto aquí, antes de que leamos lo siguiente. El salmista en este momento, ¿a qué está haciendo referencia? A la creación, correcto, a la creación. Está haciendo referencia al inicio de todo, está haciendo referencia a todo lo que Dios creó en el proceso mismo de la narrativa bíblica del Génesis, a todo lo que Dios creó. Dice el salmista, cuando veo toda esa creación hecha por ti, cuando veo todo, yo digo, dice el salmista, mira el versículo a continuación, ¿qué es el hombre? Que es Adán, en otras palabras, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Observa lo que dice a continuación. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Oído. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo que sucedió al principio, lo que acabamos de leer, lo confirma aquí. Todo Dios lo puso bajo sus pies para que Adán, el hombre, lo pueda sojuzgar. Muy bien. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí nosotros podemos observar que Dios entregó al ser humano, al hombre, una autoridad para que el hombre pueda ser el
el juez en segundo grado, para que me entiendan mejor. El juez en segundo grado para que gobierne la tierra. Pero vamos a anclar esto aún mejor todavía, mirando que la Biblia habla como el Dios supremo, como el juez de toda la tierra. Porque van a decir algunos, es que Dios no es juez, Dios es el dueño, pero es dueño y es juez. Mira esto, el Dios eterno es el creador de los cielos y la tierra. Él es el rey de toda la tierra. Él es el dueño de toda la tierra y Él es el juez de toda la tierra. Eso dice la Escritura, Génesis 18:25. Lee conmigo, por favor. Fuera de Dios no existe nada, todo está bajo dominio y potestad. Y fue Él mismo quien delegó autoridad al hombre para que sea el representante de Dios en la tierra en cuanto a la administración. Yo sé que estás diciendo, pero cuando Adán pecó, entregó todo eso a Satanás. Sí, pero Cristo vino y arrebató de Satanás y estableció un nuevo pacto. Muy bien. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Está hablando acerca de Abraham conversando con Dios cuando estaba determinado a acabar con Sodoma y Gomorra. Estaba negociando por los justos que habían allí. Dice, nunca tal hagas, ¿qué dice allí? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Reconoce el patriarca Abraham a Dios como el juez de toda la tierra, para que ustedes vean que Dios es el juez de toda la tierra. Muy bien. Jueces capítulo 11, verso 27. Le voy a dar algunos textos, no muchos, tengo muchos, pero hay muchísimo texto para afirmar esto. Jueces 11, 27. Dice así, ¿lo tiene ya? Jueces 11, 27. Dice la palabra, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Sí? Aquí está a Dios identificado como el juez de la tierra. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23, también menciona lo siguiente. Para los que están anotando, anoten Salmo 56, Isaías 33, 22. Hay mucho texto para afirmar que Dios es juez, y eso creo que no hay duda en ustedes. Dios es el juez que juzga sobre toda la tierra. Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, ¿te das cuenta? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Dios, el juez de todos, no hay lugar a duda. Y por último, Apocalipsis 20:11, cerrando desde Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar al eterno Dios haciendo un juicio, el último juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:11, dice la palabra. Los otros textos solamente era para que lo anoten. Hay muchos más, pero con estos basta. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron sojuzgados. ¿Ah? ¿Y fueron sojuzgados? Entonces fueron, ¿qué dice? Ah, ¿te das cuenta? Y fueron juzgados, ya no es el hombre, ahora es Dios. Hermanos, todos aquellos jueces hoy por hoy que están en todo lugar, los jueces que se encuentran por todo lugar, fiscales y jueces que están puestos ahí para ejercer justicia. Si algún juez injusto ha hecho injusticia, tranquilo, porque mañana va a enfrentarse el que sojuzga, va a enfrentarse al que juzga. Ah, no se preocupen, pero pastor, el juez que me hizo esa maldad ya murió, ya está asegurado para ser juzgado. Ese no tiene esperanza alguna.
¿Te das cuenta? Así que dice la palabra, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Queda confirmado bíblicamente entonces de que Dios es el juez de toda la tierra y Dios establece al hombre como ¿qué? Para que sojuzgue la tierra. ¿Está claro o no está claro? Bueno, ya vamos a hablar más adelante. Muy bien. Concluimos entonces que el primer matrimonio fue unido hasta que la muerte los separe mediante una ceremonia civil, oído, mediante una ceremonia civil con la aprobación, con la sentencia del juez supremo y con el encargado de sojuzgar todo, que es Adán, el hombre creado por Dios. Así fue el matrimonio. ¿Usted cómo lo observa? ¿Cómo lo observa usted ese matrimonio de Adán y Eva ahora? ¿Ya se perdieron? ¿Cómo observa ese matrimonio allá en el huerto de Edén? Dios determinó que él sea un juez bajo la autoridad del juez supremo. Exactamente, muchas gracias. El delegado para que ejerza juicio. Dios le entrega a la mujer. Ahora él, como un juez de la tierra, él declara marido y mujer a su propio matrimonio. Pero ese matrimonio está unido ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Muy bien. Vamos más adelante. Brevemente Génesis capítulo 24:1, por favor. Vamos a mirar en la historia cómo Dios ha entregado esa autoridad de sojuzgar también a los padres. Los padres como jueces en la historia antigua eran los padres quienes elegían a los esposos para sus hijas. Eran los padres los que apoyaban a sus hijos para entregar la dote para la esposa para su hijo. Eran los padres. Génesis 24:1 dice la palabra. Vamos a leer varios textos aquí para no leer toda la historia, para poner en contexto brevemente que los padres como jueces legalizaban el matrimonio en el tiempo de antes que exista la ley de Moisés, en la vida de Abraham con su hijo Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, oído, versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo. Aquí viene la determinación del juez, del patriarca, porque los padres eran los jueces en ese entonces. Dice esto: al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Nota esto, observa un momento, mira aquí para que no te pierdas. Dios el juez supremo, Abraham el juez de sojuzgar, y luego debajo de Abraham un criado que estaba, ¿qué cosa? Sojuzgando todo lo que tenía Abraham. Muy bien, continúa. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí envía, dice, anda a traerme una mujer para mi hijo. ¿Quién está mandando? Abraham, que es el que tiene la autoridad en casa. Versículo 37, vamos a saltarnos varios versos para no leer todo el capítulo. Y ahora ella llega a la casa donde se encontraba esta chica llamada Rebeca. Dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, está contando él, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Mira, explicación clara y dirección clara. Vas a hacer esto, esto y esto y esto. Versículo 39. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, presta atención, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Aquí hay una determinación, una orden, lo que tiene que cumplir. Es un mandato que le hace a este
a este siervo. ¿Quién? El juez de la casa de Abraham, que es Abraham mismo. Ahora, versículo 49 del mismo capítulo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. ¿Te das cuenta? No de Abraham. No. Abraham dice, está sojuzgando, pero ¿quién tiene la última palabra? Jehová Dios. Dice, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Verso 51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Abraham. Como lo ha dicho Jehová, lo mismo que Jesucristo dice a los fariseos. Como lo ha dicho Jehová, muy bien. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí iré. Eso está el matrimonio consumándose en ese momento. ¿Aceptas como marido y mujer? ¿Aceptas como tu esposa, como tu esposo Isaac? Acepto, sin conocerse. Está siendo sojuzgado el matrimonio. Muy bien. Ahora, versículo 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac, ya se encontraron con Isaac, lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ese es el matrimonio. ¿Te das cuenta? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Ustedes notan aquí en algún momento la presencia de un sacerdote, la presencia de algún religioso, del ángel de Jehová o de Dios mismo haciendo la unión? Hey, ¿están conmigo? ¿Notan aquí? ¿Notan aquí a alguien así de un ser supremo? No. Pero es los padres uniendo en matrimonio, pero Dios teniendo la última palabra. ¿Te das cuenta? Imagínate para una chica que le digan, no le conoce al joven, pero simplemente aceptas como tu marido. Sí, acepto, me voy. Es Dios. Muy bien. Vamos más adelante. Esta era la forma como establecían los matrimonios en el tiempo de antes. Ahora, vamos más adelante. Dios fue el primero en dar el ejemplo del matrimonio. Dios. Éxodo 19:5. Me hubiese gustado hacer una serie bastante larga para explicar de eso con más detalles, porque aquí hay profundidades espirituales que podemos nosotros absorber, pero decidí hacerlo más corto. Dios el Creador, eso sí deben saberlo, y si no lo saben, presten atención, contrae matrimonio con su pueblo Israel, al cual a ese matrimonio se le conoce como el pacto antiguo que se dio origen en el monte Sinaí. Éxodo 19:5. Ahora pues, escucharán aquí, hermanos, si aquí no entendemos más de lo que voy a explicar, entonces creo que necesitamos hacer algo más largo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, Dios está hablando, y guardareis mi pacto, pacto significa contrato, también significa matrimonio. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunto, ¿a quién le está diciendo Dios estas palabras? A Moisés. Moisés es el intermediario, oído, entre Dios en el monte Sinaí y entre el pueblo que se encontraba en las faldas del monte Sinaí. ¿Y quién estaba en medio? Moisés. Moisés estaba en medio. ¿Qué está haciendo Dios allí? El juez supremo dando a Moisés para que Moisés haga el papel de ¿qué? Dígalo fuerte.
¿Ah? De juez para que sojuzgue bajo el juicio de Dios, sojuzgue al pueblo. Hermano, ese modelo encontramos en la Biblia desde el principio hasta el final. Sigue leyendo. Entonces, dice versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Hagamos un alto, déjame ponerte en contexto brevemente para que entiendas mejor. Bueno, me voy a tomar el tiempo, escucha esto. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Oído? Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Llama a su criado y dice, anda y haz esto. Él va y hace esto ¿con quién? Con Rebeca. Y Rebeca dice, ¿aceptas o no aceptas? Sí, acepto. Entonces vente para acá y ahora sí se unen en matrimonio. Ahora tenemos a Dios aquí. Dios hace una oferta de matrimonio aquí, al pueblo de Israel. Una oferta de matrimonio. ¿Y envía a quién? Dígalo fuerte, trabajen conmigo, dígalo fuerte. ¿A quién? A Moisés. Le envía a Moisés para que Moisés vaya y le diga, esto dice el amado que quiere hacer con ustedes. ¿Aceptan o no aceptan? Sigue leyendo conmigo para que vayas entendiendo. Mira esto. Dice, expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, igualito que Rebeca, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué cosa? Haremos. ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel en ese momento? ¿Aceptando qué? Aceptando la propuesta de qué? De matrimonio. Aceptando la propuesta de matrimonio. Se va a llevar a cabo el matrimonio. Entonces, el esposo, que es el Dios eterno, le hace la propuesta y en la propuesta le envía los 10 mandamientos. Dice, esto es lo que yo les propongo, ustedes aceptan o no aceptan. ¿Y qué dice el pueblo de Israel como la esposa de Dios? Dice, sí aceptamos. Entonces el matrimonio se lleva a cabo. Se llevó a cabo, sigue leyendo conmigo. Ok, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Te das cuenta? Un intermediario. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Antes de que avancemos, déjame hacerte una pregunta. ¿Moisés era sacerdote? ¿Moisés era sumo sacerdote? ¿O qué era Moisés? ¿Ah? ¿Era sacerdote? No. ¿Era sumo sacerdote? No. Entonces, ¿él qué era? El gobierno, el juez sobre todo Israel. Y él es el intermediario, el matrimonio entre el pueblo de Israel y Dios. No hay un sumo sacerdote. Ya voy a explicar por qué. Muy bien. Éxodo 20:18. ¿Sí están aprendiendo o no? ¿Sí están entendiendo o no? ¿Seguro? Bueno, más le vale. Dice la palabra, versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba en el matrimonio ya. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, escucha esto, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que tiene que hacer para que no muramos. Te hago una pregunta. Si hoy los matrimonios fueran delante de Dios, ¿qué crees que pasaría? ¿Ah? Si la chica se casa de blanco, ¿ya te dio 3 maridos? Si ese hombre viene allá, y teniendo un amante, y dice, vengo a casarme delante de Dios, porque ese es el matrimonio que vale. ¿Entiendes eso ahora? Ahora casarse de blanco ya no lo hacen. Para casarse de blanco es casarse cuando es una doncella. Ya con 7 hijos y de blanco.
Escucha eso, ¿con cuántas separaciones ya, cuántos maridos ha tenido? ¿Y de blanco? La sociedad, esta sociedad en la que vivimos nosotros, los artistas de Hollywood, todos los que conocen como suciedad, creo que hablé mal, ¿o dije bien? Bueno, eso. Dice, tal artista ya va por el 5º matrimonio y se casan de blanco. Oye, dentro de las iglesias, dentro de la iglesia evangélica ocurre lo mismo. Y se casan de blanco, se casan de blanco. No son vírgenes y se casan de blanco. Oye, ¿tú crees que si Dios viene a casar, qué va a suceder? Sí, Señor. Es que delante de Dios es lo... Oye, Dios no es un juego. Hermano, Dios no es un juego. Es que vamos a cansarnos delante de Dios. Delante de Dios, ubícate. ¿Quién es tu Dios? Es el Dios de la Biblia con temor y temblor. Por eso Dios dejó a hombres que sojuzguen. Porque si te acercas a Dios con ese engaño y con esa mentira y te casas por interés, se casan por interés, se casan porque no tienen ni con quién casarse. Andan buscando, el hombre buscando una mujer que sea Miss Universo. Y cuando consigue la Miss Universo, esa Miss Universo se mete con esa persona y dice, ya está viejito, va a morir. Y te amo, y se casan, y dicen, delante de Dios vamos a casarnos. Oye, ¿tú crees que Dios va a socapar eso? No, por eso dice, ahí está, para que sojuzguen. ¿Estás entendiendo? Yo sé que eso está doliendo a muchos. Pero el Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia. Y Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. A Dios sea la gloria y el temor, todo temblor sea para Él. No es cuestión solamente, yo me casé hasta por la iglesia, aquí tengo una foto, mira, blanquita. Eso no. Por eso es que no entienden todavía lo que significa el matrimonio. Mira lo que dice dice lo siguiente, acá está. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pastor, yo no creo que Dios se casó con Israel. Muchos me han dicho eso. Pero bueno, entiendo porque no leen la escritura, no se dan cuenta, no entienden, no conocen eso de allí. Y cuando se habla del primer pacto, se habla del primer matrimonio. Y cuando habla del segundo pacto, se habla del segundo matrimonio. Dios es casado 2 veces, pues la Biblia lo dice. No pelees conmigo. ¿No me crees? Lee Isaías capítulo 50, versículo 1. Cuando en la Biblia encontramos nosotros hablar acerca de la carta de repudio o carta de divorcio, ¿por qué razón habla de carta de divorcio? Porque hubo una carta de matrimonio. Ya hubo una carta de matrimonio, por esa razón existe una carta de divorcio. Cuando Dios se casa con Israel, Dios le da una carta de matrimonio. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Ahora, cuando Israel fornica y adultera y va detrás de otros amantes, Ezequiel capítulo 16 lo narra con claridad, ¿qué sucede? Ahora Dios le emite una carta de divorcio. Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, me divorcié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fuiste repudiada. Vuestra madre fue repudiada por su maldad. Mire, de esto podemos hablar mucho, pero solamente quiero dejar en claro, el matrimonio que Dios tuvo, lo hizo en presencia de un juez que sojuzgó esa relación entre el pueblo y Dios. Ese juez que sojuzgó se llama Moisés. Moisés. Muy bien. Carta de repudio. Para los que no, siguen sin creer, Isaías 54:5. Esto yo enseño y explico en la serie que compartí, Identidad Revelada, el Misterio de Pablo.
Ahí pueden ustedes encontrar la historia completa de este tema. Y también expliqué en divorcio y recasamiento. También en esa serie se lo recomiendo para aquellos que quieren conocer a la luz de la Escritura. Mira lo que dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Ah, marido. ¿Quién marido? Dios. ¿Marido de quién? De Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. ¿Está hablando aquí de qué? Está hablando del matrimonio, está hablando del divorcio y ahora está hablando de nuevamente recoger para otro nuevo matrimonio. Por eso se llama antiguo matrimonio y nuevo matrimonio. Para que me entiendan, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso dice así, muy bien. Jeremías 31:31. ¿Qué tiene que ver eso con que si es civil o no? ¿Civil o eclesiástico? Hasta aquí hemos mirado nosotros un matrimonio eclesiástico o un matrimonio civil. ¿Civil? No. Es más, escuchen esto, pueden revisar en la Biblia, por toda la Biblia, no encontrarán un matrimonio ejercido escucha esto, por sacerdotes, por sumos sacerdotes, por apóstoles, por profetas, ni por Cristo. No van a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque ese matrimonio no es bíblico. Pastor, pero yo me casé por la iglesia. ¿Ya te casaste? Pero pastor, yo me quiero casar. Cásate. Pero debes entender que ese matrimonio no es el bíblico. El matrimonio bíblico es el civil. Te estoy mostrando con la escritura, narrándote despacio. Jeremías 31:31, escucha esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo matrimonio, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, el matrimonio que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Dónde fue ese matrimonio? En el monte Sinaí. ¿Quién estuvo ahí sojuzgando? Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, mi matrimonio, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Muy bien. Hasta aquí yo creo que ya ustedes tienen claro cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Dios no viene él mismo para casarse, él mismo hacer el matrimonio, no. Él busca un juez para que sea intermediario. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo, 3 veces santo, y el ser humano es pecador, 3 veces pecador. Muy bien. Dios establece jueces para llevar a cabo. Dios empieza a organizar en la época de los jueces. ¿Recuerdas tú en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 13 en adelante? ¿Recuerdas que Moisés estaba juzgando al pueblo? Era juez. Moisés era un juez. Estaba juzgando al pueblo de todo lo que el pueblo tenía la necesidad de juzgar. Y llega Jetro, el suegro, y le dice: vas a morir porque pasas desde lunes a lunes y desde la madrugada hasta la noche juzgando al pueblo. Vas a morir de esa manera. Y por boca de Jetro, el suegro de Moisés, Dios recomienda a Moisés hacer ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan? ¿Han leído esa parte? Exactamente. Dice: busca varones de virtud, varones de verdad, para que en ellos tú delegues, para que ellos sean jueces en vez de ti. Entonces, todas las cosas que sean livianas, ellos se hagan cargo. Y lo más difícil que te traigan a ti. Así de esa manera vas a alivianar. ¿Y cuántos jueces buscó? 70 varones. Para que ocurriera. Dios ordena de que escojan para que ellos sean jueces. El versículo 22 dice con claridad de ese capítulo 18: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia la carga que hay sobre ti. Aquí tenemos nosotros la existencia de los jueces por primera vez. Por primera vez los jueces para gobernar. ¿Y qué hacían los jueces? Todo lo que tenga que ver con problemas civiles, incluido el matrimonio. Sí, señor. Muy bien. Pastor, pero antes no era, ¿sí había casamiento? Claro que había casamiento. Levítico, lee en Levítico, capítulo 22, versículo 12.
Voy a obviar varios textos porque el tiempo se nos acabó prácticamente. No quiero hacerlo en dos partes, una sola vez. Levítico 22:12. El matrimonio ya era una obligación civil en ese entonces, antes de que todo esto que conocemos ahora, hace mucho tiempo atrás, en el libro de Levítico, mira esto. 22:12, lo que dice la palabra. La hija del sacerdote, ¿qué dice? Mira esto, la hija del sacerdote si se casare. Oye, la hija del sacerdote si se casare. Ya había matrimonio y había la palabra esta de casarse. Sí, de hecho, la palabra casarse significa de que quieres casa. Por eso dice casarse. Casar, quieres casa aparte. Ya no quieres vivir en casa, quieres vivir aparte. Y la palabra casados significa en casa los dos, sin la suegra. Sin la suegra. En casa los dos, gracias. Es por ley de que no debe estar la suegra ni el suegro, los dos vivir solos. Pastor, y si yo vivo con mi suegra, con mi papá, mi mamá, ese matrimonio es anormal, porque lo bíblico es dejará padre y madre. Pero es que yo le amo a mi mamá, ese es problema tuyo. Pero si es bíblico, aléjate de la casa de tus padres. Vive lejos, eso es bíblico. ¿Sí? Es que no me puedo desprender de mi mamá, dice el esposo, porque todavía es mi mamá me consiente. Ok, madura, ya crece. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá la ofrenda de las cosas sagradas. Aquí está la palabra casar en Levítico, hace más de 6,000 años atrás, 5,000 años atrás. Mira esto, Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, existía el matrimonio, existía el acto del casamiento, pero ¿quiénes estaban al frente de concertar esa ceremonia matrimonial? Los sacerdotes no. Usted no va a encontrar en la Biblia a los sacerdotes o de parte de Dios delegados para ese matrimonio, no hay, ni al sumo sacerdote, no hay nada de religiosos, no existe la orden, pero sí los jueces civiles, por supuesto que sí. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Repito, si hay una carta de divorcio es porque existe una carta de matrimonio. Una carta de matrimonio. Y la carta de matrimonio tiene que ser legal. No, yo por la fe estoy casado. No, señor. Legal. Tienes que dejarte sojuzgar. Pero no un impío. Ya vamos a mirar eso. El versículo 24 del libro de Deuteronomio mismo, el verso 24. El verso 5. El verso 5 del capítulo 24. Cuando alguno fuere, ¿qué? Recién casado. En Levítico está ya esta palabra de casar, o sea, existía allí ya, esa orden de parte de Dios, el matrimonio. Así que el matrimonio es bíblico o no es bíblico. Claro que sí, pero el matrimonio civil o el eclesiástico por la iglesia. El civil, y no lo estoy diciendo yo, sino tú mismo lo estás leyendo en la escritura. Sí, ok, yo sé que estás pensando, pero y ahora es que es bonito el matrimonio por lo eclesiástico, sobre todo las esposas, ¿no? Dice, es que es lindo, mira, con vestido blanco. Se vuelven vírgenes en ese momento. Es que es lindo un matrimonio, es bonito un matrimonio, imagínense. ¿Cuál es la sensación del matrimonio? ¿Cuál es la estrella del matrimonio? ¿Cuál es la estrella del matrimonio? En ese momento del matrimonio, ¿a quién esperan? Si no llegan, no hay matrimonio. La novia, ¿sí o no? Y el esposo está adelante esperando. Si la novia no llega, no hay matrimonio. Y si la novia hace esperar, pues que espere. Todos están esperando. Cuando ya llegó la novia, vamos a empezar. Si no llega la novia, no empieza. ¿Sí o qué? Pero ¿sabían ustedes que eso es antibíblico? ¿Eso no es así? ¿Sabían ustedes eso? Eso es antibíblico.
Porque es al contrario. La novia debe estar vestida de blanco esperando en primera fila. Esperando que llegue el novio. El novio, la entrada al que deberían hacer el corte de honor, al que le deberían hacer todo es al novio, no a la novia. ¿Y por qué es al revés? Porque no entienden la escritura. Es al contrario. Es el novio el que llega. Y cuando la novia está esperando, eso dice la palabra. Pastor, ¿dónde dice? Dice la escritura que la iglesia como una esposa ataviada está esperando ¿a quién? Que venga quién. No quieren decir, díganlo, que venga quién. Que venga nuestro esposo. Y cuando Él venga, las bodas se van a realizar. Y si no, ¿cuánto tiempo llevamos como iglesia esperando? Que en todo tiempo vuestros vestidos estén blancos. Que estén blancos vuestros vestidos. ¿Qué significa? Mantente virgen, deja de estar hecha la loca detrás de otros dioses. Que en todo tiempo esté tus vestidos blancos. Que mantengas la doncella pura como iglesia. Para cuando venga el esposo, cuando venga Jesucristo. ¿Estamos esperando la venida de Él o no? Cuando Él venga, las bodas del Cordero se van a realizar. Y no es al contrario. Imagínate, Cristo esperando la voluntad de la iglesia. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Yo no, dicen algunos. Yo no. Todavía no me he casado. Hay muchas cosas que en la iglesia evangélica se practica que se aprendió del paganismo romano, lamentablemente. Y se predica en la iglesia como que así fuera, pero no es así. Muy bien. Entonces, en el libro de Josué, este texto no lo vamos a dejar de leer, leámoslo por favor. Va a tocar hacerlo en dos partes, ya me di cuenta. Josué capítulo 23, verso 11. Mira esto. Guardad, ahora Josué, después de haber entrado a la tierra prometida, Josué da una orden, un mandamiento, lee con atención, dice esto: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, presta atención a la palabra a continuación, y si concertareis con ellos, ¿qué? Matrimonios. Y si concertareis con ellas matrimonios, eso concertareis, ¿qué significa concertareis? ¿Ah? Escuche esto, llegarás a un acuerdo y firmarás un pacto matrimonial. Dice, si ustedes van a concertar un acuerdo, un contrato matrimonial con las naciones vecinas, por eso Dios dijo, vuestros hijos que no estén tomando mujeres de Canaán, no. Cuidado con esos matrimonios. ¿Por qué razón dijo eso? Porque había matrimonios, porque se casaban, porque había una ceremonia nupcial que se hacía de matrimonio. ¿Y quién hacía? ¿El sacerdote? No, señor. ¿Quién hacía? ¿El sumo sacerdote? No, señor. ¿Lo hacían en el templo de Jehová? No, señor. ¿Dónde lo hacían? ¿Dónde los jueces? Los jueces eran establecidos para qué. Recuerda, sojuzgar. No te olvides de eso. Dice esto entonces, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, van a tener problemas. Y ustedes llegamos al libro de los jueces, por eso se llama Jueces, el libro de los jueces, donde la época de los jueces, existieron jueces, por supuesto que sí, muchos jueces. Ahí tenemos nosotros a Otoniel, a Débora, a Tola, a Yair, Jepté, ¿cómo se llama? Absalón, perdón, a Sansón, jueces de Israel. O sea, no es aislado lo que te estoy enseñando, ni tampoco es capricho del pastor, no, porque sencillamente no quiere, no. Oiga, pastor, pero yo he visto que usted asiste a los matrimonios y usted escucha esto, pero no entendiendo de que ese es el matrimonio bíblico.
Eso sí se los he dicho. Ese matrimonio no es el bíblico, pero si quieres hacerlo, porque quieren sentirse a gusto, porque es para dar testimonio, sí. Ahora, lo que sí un matrimonio debe ser presentado, como se acuerdan ustedes, yo presenté el matrimonio de nuestro hermano Ney con su esposa, ¿se acuerdan? Vengan acá, presento al público, los esposos. Eso sí es bíblico, porque se debe dar testimonio. Así como cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro esposo, y luego de haber aceptado a Cristo Jesús, damos testimonio público mediante el bautismo. Damos testimonio público mediante el bautismo de que somos nosotros desposados por nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, el matrimonio civil, ese es el matrimonio bíblico, no capricho humano, sino el bíblico. Y el matrimonio eclesiástico es ¿qué cosa? Se copió del paganismo, de lo que Roma. Voy a dejar para hacerlo en dos partes, porque no me va a alcanzar a explicar el origen del matrimonio eclesiástico. Dice, el origen del matrimonio, muchos pastores he escuchado decir que el origen del matrimonio eclesiástico, eso viene desde el huerto de Edén. Te pregunto, ¿viene de ahí? Ah, bueno, ya te diste cuenta que no viene de allí. Por lo tanto, es una mala interpretación de la Escritura tratando de acomodar a su favor. Muy bien. Ok. Vamos a dejar para hacerlo en dos partes. Ya tocó. Vamos a mirar nosotros la próxima semana el matrimonio en el Nuevo Testamento. Ya miramos nosotros el matrimonio en el Antiguo Testamento. Y en el matrimonio del Antiguo Testamento, desde Génesis, hemos venido observando que Dios ha determinado y ha entregado eso, el poder y la autoridad para que sea el hombre el que sojuzgue el matrimonio. Y no solamente el matrimonio, sino muchas cosas más. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento, qué es lo que en el Nuevo Testamento la Escritura nos dice en cuanto a esto. Recuerda, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahora en el Nuevo Pacto, ¿que cambiaron las cosas? No, sigue de la misma manera, pero con otro tipo de cláusulas. Y eso lo vamos a mirar nosotros la próxima semana. Traté de finalizar ahora, pero debo darle con detalles claros para que usted no quede la menor duda de que en realidad el matrimonio bíblico es el matrimonio civil. Pero pastor, ahí está en el matrimonio civil, ahí se encuentra un pecador, pastor. ¿Cómo es posible que ese pecador que está allí, bueno, en otra parte ahí está un evangélico, bueno, por él me dejaría casar, pero ese es un pecador, adúltero. Ese está allí, ¿cómo me va a casar él? ¿Me va a declarar a mi mujer? No, eso no es así. Y te voy a mostrar con la Biblia de que el matrimonio civil Dios lo hizo para el bien de todos nosotros. Porque ese matrimonio civil es lo que le da al hombre y a la mujer un título de propiedad. A mí me dio un título de propiedad. ¿Cómo se llama el título de propiedad que te dan ahí en el registro civil? El acta ¿de qué? De matrimonio. Y ahí en el acta de matrimonio dice, Norman Guanotuña ha sido comprado por Pamela Coronel. ¿O no dice así? A ella es mi dueña, ¿o no? Y más abajo dice así, Pamela Coronel ha sido comprado por Norman Guanotuña. ¿O no dice así? ¿Ah? No dice así, lee bien. Eso es lo que significa. Oye, ¿qué es contrato matrimonial? ¿Qué es? Yo adquiero a mi esposa. ¿Eso es un contrato? ¿O la tienes prestada? Esto no es unión libre. Este es un matrimonio. Y el matrimonio es un acta de matrimonio. Significa un contrato matrimonial ¿de qué? De que ella niega sus derechos, niega a sí mismo y ahora va a formar parte de una familia. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿eso no es bíblico? Lee la Biblia. Lee la Biblia, el Código Civil, lee el Código Civil, lee la Biblia también. ¿Qué dice la palabra? Dice esto, mujeres, ustedes no tienen que, dígalo,
No tienen ustedes potestad sobre sus propios cuerpos. ¿Por qué no tienen? Porque ya no les pertenece. ¿Por qué? Porque el esposo compró eso. ¿Se dan cuenta? Y varones, ustedes no tienen potestad sobre ustedes, sobre sus cuerpos. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. No tienen potestad, porque ese cuerpo tuyo ya no te pertenece a ti. ¿Le pertenece a quién ahora? A tu esposa. ¿Y cómo saben? Pues que tienes el contrato de compra y venta, el pacto matrimonial. Ese es el que te dice que esa mujer te pertenece a ti con documentos legales. Ya no les gustó, ¿verdad? Ahora sí ya no les gustó. Cuando usted va a comprar un carro, para aquellos que están en unión libre, déjame decirle algo, por si acaso no vengan la próxima semana, porque voy a hablar de eso, un poquito. Para aquellos que están en unión libre, es como que si usted va a comprar una casa y dice, no me hagan escritura, no necesito. Papel de compra y venta, no, hay nomás. Es igualito. Y luego estás allá en la casa y dices, es mi casa. ¿Es tu casa? ¿No es tu casa? ¿Por qué no es tu casa? Porque no tienes, ¿qué cosa? Título de propiedad, señoras y señores. ¿Vas a comprar un carro? No, hay nomás, no hay problema. En unión libre, presta acá las llaves, nada más, no hay papeles, nada. ¿Seguro? No quiero nada. Eso es para los antiguos hacían eso. Nosotros estamos en la era moderna, podemos comprar así, sin papeles, sin nada, no hay problema. ¿Es tu carro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el dueño? ¿El antiguo dueño o la casa comercial? ¿Pero haces eso? No, pues pastor, se trata de un carro. Bueno, ¿y tu mujer vale más que un carro o menos que un carro? No, pues mi mujer es mi vida. Entonces, un contrato. ¿Te das cuenta? Chicas que se encuentran acá, esos jóvenes te dicen, vamos a vivir, no importa, el amor todo lo puede. No, primeramente, contrato. Sin contrato, no hay negocio. Contrato. La próxima semana voy a explicar este tema con más claridad, ojo, y con la Biblia, para que se den cuenta. Entonces, toda persona que vive en unión libre, ya entiendes qué es. Ya entiendes qué es. Si eres mujer, estás con alguien en unión libre, ese alguien no tiene identidad. Si eres hombre y quieres casarte y esa mujer no quiere casarse, entonces esa mujer no tiene identidad, no hay nada seguro. Si usted hace un negocio, hermano, usted hace un negocio, usted hace con papeles. Y esos papeles que se hace, mira, cuando tú compras un carro, ¿qué haces? Cada año, ¿qué haces con ese carro? No quieres decir, a la revisión para ver cómo está el carro. ¿Y matrimonios hacen revisión cada año? No, ya 40 años. Y dice, ¿qué será mi matrimonio? No camina. ¿Qué va a caminar si no tiene ni rótula, no tiene nada? Porque no ha pasado por la revisión. ¿Entiendes? Y después dice, mejor voy a cambiar de carro. Cuando compras una casa, ¿pagas impuestos o no pagas impuestos? ¿Y por qué pagas impuestos? Porque es eso, porque es mía. Y en el matrimonio pagas impuestos. Recuerda el texto al principio, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la próxima semana continuamos, pónganse de pie. Ya lo hicimos en 2 partes, no hay prisa. Padre eterno, bueno, mi Señor, muchísimas gracias por habernos dado el privilegio de entender tu palabra. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de leer con entendimiento, Señor. Y gracias a esa lectura con entendimiento, podemos ahora pregonar y enseñar a nuestros hijos, a la generación que viene detrás de nosotros,
lo que en realidad deben hacer, Señor, regresar a tu palabra y no dejarse guiar por las tradiciones y costumbres que el mundo ha seducido a tu pueblo, Señor. Muchísimas gracias, Padre eterno. Es duro despegarnos y soltarnos de esas tradiciones porque por años han calado tan profundo en la mente y conciencia y corazones de todos los seres humanos, Señor. Pero como tu palabra es espada de doble filo que corta y separa lo santo de lo profano, estamos entendiendo paso a paso, aunque nos resistamos a aceptar. Pero su palabra es clara y su palabra lo dice, su palabra habla con claridad y nosotros obedecemos y hacemos caso a tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre eterno. Permíteme, Dios de los cielos, la próxima semana continuar con la segunda parte y aclarar a tu pueblo tu voluntad al respecto del matrimonio. Hay un matrimonio que está establecido en la palabra y que debe ser pregonado y enseñado y explicado para que exista valor a ese matrimonio gracias a la ignorancia y al no conocimiento de tu palabra. Muchos han enseñado el matrimonio como algo liviano, como algo que no es, como algo que solamente es un momento de ceremonia nada más. Pero no es así, Señor. Gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Queremos hoy en agradecimiento, queremos hoy por la gracia que usted en nosotros ha derramado, Señor. Por las bendiciones que usted en nosotros ha puesto, Señor, y ha derramado, Padre. Queremos ser consecuentes y traer como agradecimiento nuestras ofrendas delante de ti. Ofrendas que es el resultado de corazones y mentes que han entendido, Señor, lo que usted ha hecho por nosotros, lo que hace por nosotros y lo que continuará haciendo por nosotros. No ofrendamos por interés, sino ofrendamos porque estamos agradecidos y porque sabemos, Señor, que nuestras ofrendas ayudan y apoyan para que esta palabra continúe corriendo por todo lugar, para alabanza de tu nombre y para que el poder de tu palabra, al ser oída y conocida, los haga libres en todo lugar, Padre. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias. Toda la gloria y toda la honra sea para usted. Padre Santo, sé que usted está colocando tranquilidad y paz en muchos hogares, en muchas familias, donde han sido casados por lo civil, pero sus cónyuges se han negado a casarse por el eclesiástico, por la iglesia, y se han sentido culpables y pecadores o pecadoras, Señor, porque hombres sin entendimiento los han juzgado diciendo que no están casados delante de Dios. Pero que esta tu palabra, tu verdad, los haga libres en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Todo honor y toda gloria sea para usted. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. La iglesia puede ofrendar, la iglesia puede hacerlo. Y mientras la iglesia lo va haciendo, la semana que viene hablaré con ustedes al respecto de, como dije hace un momento, de la unión libre y también tocaremos un momento ese matrimonio que se llama la sociedad de hecho. Y este matrimonio es curioso, la sociedad de hecho es algo curioso que el hombre se inventó, el ser humano en su rebeldía se inventó para dar paso a la depravación en cuanto al matrimonio bíblico se refiere. Calaron tan finito a tal punto que han llegado hasta todo ese tema. Hablaremos de ese matrimonio, sociedad de hecho. Hablaremos acerca de ese contrato que se hace y una cantidad de cosas que hoy por hoy dentro del matrimonio existe. Como también acerca de las leyes establecidas ahora en diferentes países donde el matrimonio, aquellos que sojuzgan, han aprobado para que estos matrimonios sean de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso también lo vamos a hablar. Porque muchos van a estar diciendo, pastor, si es que Dios ha dejado los jueces y los jueces casan hombre con hombre, entonces eso está bien delante del Señor. Recuerda, hay una voluntad suprema, hay una ley establecida en la Escritura que es suprema. Y hay otra ley establecida en los seres humanos por causa de la rebeldía,
Existe dos sabidurías, una que desciende de lo alto, que es sublime, y otra que es animal, perversa y diabólica. Así que la próxima semana continuamos con este tema. Muy bien, listo. A mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar y nos vamos a casa. A mis hermanos de la iglesia virtual, de la membresía de la iglesia virtual, mañana continuamos con la clase, el taller que tenemos con ustedes al respecto de cómo saber si somos regenerados.